entendidísimo. Bueno, entonces empecemos sin ningún inconveniente. Bueno, yo muy feliz de estar acá en el evento, pues uno de los eventos más grandes que hace Microsoft, en donde estoy seguro que ustedes van a disfrutar de un montón de sesiones que les van a llenar de todo lo nuevo que tiene Microsoft con respecto a las mejoras que tiene con sus productos. Y yo les agradezco a todos desde ya por haberse dado este espacio para sumarse a la sesión en la que quisiera conversar un poco del tema de Power Automate Desktop. ¿Sí? Una herramienta que ha dado mucho de qué hablar, una herramienta que ha venido mejorando constantemente y pues que para ustedes del otro lado que están interesados en saber cómo poderla utilizar y sacar el máximo provecho, pues estoy seguro que va a sumar mucho dentro de sus procesos. El título de la sesión, como ustedes ven, es tratar de abordar esto que quizá puede llegar a ser complejo para una organización, el cómo poder adoptar un proceso de automatización de RPA como tal. Ustedes saben, en el mercado, pues hay muchísimas herramientas de RPA y por ahí un poco, seguramente cuando ustedes están analizando qué herramienta utilizar, hay muchos conceptos, ¿verdad? Entonces, dentro de esos conceptos, el ROI, que es uno de los más importantes, ustedes siempre, el momento antes de invertir en algún proyecto, quieren saber cuál va a ser ese retorno de inversión. Entonces, muchos temas de los cuales hablar. Hoy voy a tratar de resumirlos lo más que pueda, darles algunos tips acerca de cómo poder ir un poquito más allá con el tema de Power Automate Desktop. Y como esto es una conversación, básicamente comentarles que ustedes en cualquier momento pueden hacerme llegar su inquietud, ¿sí? No sé si yo ya tengo habilitado para poder compartir, voy a tener que compartir la pantalla para hacer una breve presentación de ciertos bullet points o puntos un poco específicos que me gustaría tratar. Y mientras ustedes, por favor, del otro lado, quisiera que si ya tienen alguna pregunta en mente, me la hagan saber para que me la puedan transmitir y así empezamos esta conversación, porque la idea es que ustedes se sientan a gusto y que puedan preguntar todo lo que necesiten o eso que tienen como duda acerca de qué más puedo hacer con Power Automate Desktop, cómo más lo puedo abordar. Entonces, voy a empezar, voy a tratar de compartir mi pantalla en este momento. Solo regálenme unos segundos nada más mientras hago la compartición y después ustedes, por favor, por chat, que yo vi que ya tienen habilitado, me comentan si ya la pueden ver. Entonces, mi pantalla se está compartiendo. Sí, por favor, me pueden confirmar. Listo, se puede ver. Excelente. Ok, bueno, hoy vamos a hablar del producto de RPA de Microsoft Power Automate Desktop. Ustedes esto ya lo saben. Entonces, vamos por acá. Puntos claves. Primero, fijarse en los objetivos, ¿sí? Siempre es, digamos que una conversación muy larga la que se hace con respecto a qué es lo que yo busco como empresa em, y qué es lo que yo busco al utilizar o incorporar un proceso de RPA. Y los puntos más claves que yo les puedo sugerir es que se enfoquen siempre en la reducción del tiempo, ¿sí? La reducción del tiempo es crucial. Es básicamente lo que ustedes van a encontrar incluso el momento que hagan su cálculo de ROI. em, lo importante, ¿sí? Lo que más valor le va a dar a esta herramienta y cualquier otra herramienta de RPA es la reducción del tiempo. Y véanlo, como siempre, pues más allá de 3, 4 años y el valor que va a generar, cuánto tiempo van a reducir a quizá ese personal al que van a poner a disposición la herramienta de RPA. Y el otro punto, que es súper importante también, el tema de costos, ¿sí? Reducción de tiempo, reducción de costos. Mientras ustedes tengan claro esos dos objetivos, ustedes van a encontrar valor a cualquier herramienta de automatización y en este caso Power Automate Desktop. ¿Por qué? Porque yo les puedo contar que dentro de la experiencia que tengo, de varias herramientas de automatización que he manejado, Power Automate Desktop se acopla muy bien, pero muy bien a estos dos. El tema de costos se reduce bastante, pese a que siempre el proceso de automatización, el momento de iniciar, va a tener un costo no equiparable a las demás. Sí va a ser siempre más económico hablando de costos en tema de Power Automate Desktop, pero ya cuando empezamos a trabajar con la herramienta, notamos esa reducción de tiempo, esa eficiencia que empezamos a ganar con respecto al proceso que hemos buscado automatizar y listo, empezamos a encontrarle valor a esa herramienta.
Lo siguiente es siempre pensar en el usuario final, ¿sí? Y cuando hablo de usuario final, me refiero a ese usuario que del otro lado, su usuario de negocio, está, por ejemplo, siempre de cara a formularios. Si ustedes ven a un usuario que está de cara a formularios, es para mí el momento perfecto de llegar como equipo de TI y abordar directamente a esa área y decirles, ok, tú estás haciendo esto, te está tomando tanto tiempo, estás enviando formularios. Tratemos de que esos formularios cobren vida, que empiece un proceso a partir de lo que tú estás tratando de comunicar a tus empleados, quizá una encuesta que está tratando de comunicar la satisfacción del cliente, ¿sí? Y entonces, ¿qué tal que dentro de esa encuesta hay una pregunta que justamente menciona, ¿está usted conforme con el servicio? Perfecto. Y la siguiente, ¿cuánto tiempo usted cree que le ha tomado? ¿Está bien el tiempo de respuesta? Mucho ojo con eso, siempre en función del tiempo. El tiempo de respuesta de su problema se ha resuelto y entonces si las respuestas empiezan a ver una media del 1 al 10 y su media es un 5, yo ya tengo un caso muy probable para automatización, porque voy a tratar de buscar la eficiencia en ese tiempo, ¿sí? La manipulación de archivos son muchos casos de muchas empresas en la que los usuarios empiezan a manipular muchos archivos y de repente se encuentran con un trabajo diario en el que tienen que topar 10, 20, 30 archivos en los que están moviendo datos de un lado para otro, de un lado para otro, haciendo fórmulas y pues el Excel dentro de una organización va a ser eterno. Excel es una herramienta tremendamente poderosa. Así que el detalle es que ustedes se fijen en cuál es el volumen de archivos que estas personas están trabajando para llegar nuevamente como equipo de TI y decir, hey, aquí estoy, veo que tienes una necesidad y yo estoy aquí para apoyarte. Entonces, como apoyo, voy a tratar de reducir eso que tú estás haciendo hoy y pues voy a darte un poco más de tiempo para las tareas que en realidad sí son importantes para mi empresa, que puede ser el objetivo de ventas, ¿sí? No dejar a un vendedor que se quede con los archivos y manipulación de archivos todos los días y que gaste 5, 4 horas de su día en manipulación de archivos. Es vendedor y nosotros lo necesitamos o lo contratamos en un principio para vender. Entonces él tiene que estar enfocado en eso, ¿sí? Siempre apegado a sus procesos. Los procesos de la empresa jamás se tienen que interrumpir, jamás se tienen que romper, por así decirlo, cuando ustedes están utilizando automatización. Por favor, ese sí es un detalle que digamos que incluso he notado que cuesta entender en un principio, porque eventualmente buscamos que todo se automatice, todo. Todo, empezamos a ver un valor de la herramienta y vamos a ver, quiero automatizar esto, quiero automatizar lo otro, a este departamento, a este otro departamento, y a veces, ¿sí? Y muy frecuentemente, diría yo, no todo se tiene que automatizar. Nosotros tenemos que estar muy conscientes de que nuestro proceso, el core de la empresa, tiene que mantenerse. Y si dentro de eso podemos incorporar algo que apoye a cualquiera de los departamentos, eso está muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Y escuchar ideas, ¿sí? Lo dejé al final porque esto es un punto, para mí, digamos que puede llegar a ser un poquito básico, pero es crucial también, ¿sí? Escuchar las ideas es fundamental. Sentarse con el usuario final es fundamental. No esperar a que quizá por medio de un formulario o que quizá inconformidad de clientes nosotros empecemos a analizar si es que necesitamos automatizar algo. No, siempre mi sugerencia poder incorporar dentro de sus procesos internos como áreas de TI el conversar con las cabezas, con las personas que están liderando siempre estas áreas y preguntarles directamente en una reunión tú a tú, mira, ¿cómo te puedo apoyar? Tu negocio está creciendo y ahora he notado que, por ejemplo, hay más empleados dentro de tu área. ¿Qué puedo hacer yo para que tú empieces a mejorar? O cuéntame si es que hay algo en lo que yo te pueda apoyar. Y empiezan a fluir las ideas y a partir de eso, ustedes ya van a tener un abanico muy interesante de cosas que podrían aportar. Pero para eso necesitan entender la herramienta. Y necesitan entender la herramienta sabiendo cuáles son los escenarios de trabajo en los que van a poder implementarlo. Y yo les puedo contar los más comunes están entre las aplicaciones móviles, ¿sí? Siempre un usuario final va a querer que esto sea móvil, que esto sea portable, que no estén atados a un solo lugar. Ya lo hemos experimentado en la pandemia, no funciona estar inside, ¿sí? Siempre sí tenemos que tener esa opción de podernos mover y que el negocio se mueva con nosotros, ¿sí? Agentes virtuales. Súper interesante lo que me he encontrado en los últimos años
Las empresas empiezan ya a darse cuenta que el cliente final es el que siempre les va a dar el input y ese cliente final necesita una respuesta más inmediata de lo que quizá antes requería. Entonces, antes, sin redes sociales, sin detalles de comunicación y demás, quizá un cliente estaba acostumbrado a tener un tiempo de espera. Hoy ya no, porque la información está en segundos. Yo estoy hablando y miles de personas quizá están compartiendo eso alrededor del mundo y yo no sé si es que ya en este momento alguien en la India me está viendo. Es una locura, es muy rápido. Entonces, los chatbots han llegado para eso, ¿sí? Para poder comunicarnos más rápido con el cliente y darle respuestas más rápidas. Y básicamente, dentro de toda su empresa, y eso sí, pues como les mencionaba, prácticamente todos los escenarios que puedan encontrar, hablando con el departamento de recursos humanos, hablando con el departamento de contabilidad, hablando con el departamento de logística, etcétera, etcétera, ¿sí? Que es interesante de Power Automate, que dentro de su suite, pues Power Automate en su base cloud les permite a ustedes poderse conectar con muchas, muchas plataformas y sigue creciendo, que eso es lo más interesante. Como sigue creciendo, ustedes se van a poder seguir aprovechando de eso y obviamente si en algún momento llegan a tener, por ejemplo, la necesidad de hacer inteligencia artificial, ahí tienen Azure. Está pegadito de la mano a un conector de distancia. Ustedes hacen clic, conectan justamente su servicio y ya tienen reconocimiento facial, ya tienen reconocimiento de texto. Está ahí a la mano, listo para poder utilizar. De entre lo más complejo hasta lo más sencillo, diría yo, que son, o bueno, lo más, no sé si la palabra es común, pero sí, lo que más se ve en las empresas, procesos de aprobación, flujos de aprobación, ¿sí? Ejemplos van a encontrar muchísimos. Yo les mencionaba esto de los servicios cognitivos y pues ya ingresando un poquito más en el mundo de servicios cognitivos y lo que yo puedo hacer más allá en Power Automate Desktop, ustedes seguramente si ya han estado testeando esta herramienta, se van a encontrar con este detalle. Ok, empiezo mi proceso de automatización. Ya entendí, ¿sí? ¿Qué es lo que requiere mi usuario? ¿Cómo yo lo puedo apoyar? Y por favor, mantengan siempre esa línea de conversación, siempre apoyar, porque a veces quizá, digamos que es un error que se puede cometer el abordar a un departamento, a una persona diciendo, mira, voy a implementar un robot, ¿sí? Y este robot va a hacer lo que tú ahora haces, ¿sí? Grave error, graso error para mí, porque si estaban buscando ustedes un proyecto de automatización, el haber dicho esas tres palabras, inmediatamente lo que va a sugerir a su usuario es que, ok, van a reemplazar mi trabajo y me van a reemplazar a mí. Y no se trata de reemplazar, ¿sí? Pese a que sí, dentro de los conceptos, básicamente es tratar de emular el trabajo de una persona, el automatizar, el hacer este tema de RPA, Robotic Process Automation, ¿sí? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese abordar hacia nuestro usuario, porque no vamos a reemplazar, siempre vamos a apoyar. Por favor, esa palabra pueden grabársela y decir, sí, vamos a apoyarte. Veo que necesitas nuestro apoyo, sí, siento que necesitas nuestro apoyo o por último, ¿crees que necesitas nuestro apoyo? Hay una herramienta que te puede servir para apoyarte, ¿sí? Para que tu trabajo pueda aligerarse en cierto sentido. Y eso es mucho mejor que escuchar, mira, vamos a poner un robot a trabajar y hacer esto que tú estás haciendo hoy, ¿sí? Que probablemente para esa persona sea lo primordial dentro de su trabajo, ¿verdad? Porque estaba consumiéndole 4 horas de su día. Entonces, mucho cuidado con esa palabra. Listo. Por acá, básicamente los slides, ¿sí? No sé si me presenté, me parece que no, pero de todas maneras lo hago ahora para todas las personas que están en el otro lado. Mi nombre es Cristian Abata, ¿sí? Y pues desde hace muchos años vivo apasionado del tema de automatización. Ahora me gustaría mostrarles un detalle a manera de demo de cómo pueden un poco ir más allá de lo que ustedes ven con Power Automate Desktop, ¿sí? Antes de eso, me voy a centrar acá. Un segundito nomás ahí, me parece que la cámara se desenfocó. Ahí estamos mejor. Preguntas, ¿sí? Preguntas por este lado. Ahora quiero que ustedes empiecen a darme contenido para poderles compartir. ¿Qué dudas tienen de Power Automate Desktop? Cuéntenme. Y mientras, yo voy alistando acá una plataforma que me encontré muy, muy interesante. Ustedes ven que el desarrollo crece a pasos agigantados y mientras más se desarrolla, más formas interesantes de crear páginas web existen y por lo tanto esas herramientas que están del otro lado ya no son estáticas como quizá antes, ahora son mucho, mucho más dinámicas. Y
El detalle de ser tan dinámicas es que a nosotros nos toca pensar como si fuésemos un robot, ¿sí? Un robot y eso es muy complejo. A ver, encuentro por acá una pregunta. Me dice, ¿qué puedo hacer con los 5,000 créditos de IA incluidos en el plan de usuario asistida? ¿Cuántos documentos se pueden procesar? Em, a ver, existe un número de llamadas que está descrito en la documentación, ¿sí? Y esos créditos se van consumiendo dependiendo también de cuán frecuente tú estés utilizando ese proceso o lo estés utilizando para cierto proceso. Entonces, medio complicado darte cuántos documentos tú puedes procesar, pero eventualmente, digamos que si en un día tú tienes 5,000 llamadas al API, entonces prácticamente estarías consumiendo casi, casi el crédito que tú tienes, pero 5,000 llamadas a un API, que en este caso es al de reconocimiento de cualquiera de los que tú tengas, es, es muy poco frecuente en realidad, a menos que tu organización sea muy grande, sea gigante, los podrías consumir en un día quizá o semanas. Entonces, mucho depende de ti. En Power Automate se puede hacer el uso de recursividad. No, no, eso sí es un detalle súper interesante. Qué buena pregunta. Em, en términos de desarrollo, la recursividad es muy, muy útil, ¿sí? Para los procesos asíncronos y síncronos, pero recuerden que Power Automate es plano y entonces Power Automate siempre tiene un desencadenador y empieza por sus ramas. Partiendo de eso, pues los temas asíncronos son un poco complejos, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo máximo que puede quedar a espera un proceso? Dentro de las aprobaciones, 30 días, pero obviamente existen formas en las que tú puedes volver a restaurar tu proceso de aprobación, ¿no? En el caso de que te refieras a eso. Entonces, pasan 30 días y tú puedes hacer una condición de tipo do until para que continúe y continúe hasta que cierto detalle se cumpla, que si es algo de aprobación, hasta que la aprobación se cumpla. Tú decides. ¿Qué modalidades de licencias son necesarias en un entorno? Esa pregunta está un poco compleja. ¿Qué modalidades de licencias son necesarias en un entorno con licencias Microsoft E3? Si me mencionas E3, inmediatamente yo entiendo que son entornos Enterprise. Entonces, tú vas a tener todas las características de Enterprise. Así que em, Power Automate y Power Automate Desktop están fuera de lo que es Microsoft 365 porque son licenciamientos adicionales, ¿sí? ¿Qué licencia se necesita para utilizar Power Automate como usuario final? Como usuario final, si tú tienes una cuenta de Microsoft 365, ya tienes Power Automate a partir de la Microsoft 365 Basic, ¿sí? Esa sería la respuesta. Tienes Microsoft 365 Basic y tienes Power Automate, Power Apps y te puedes conectar a muchos otros servicios en manera free o trial de 30 días, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Otra Hola, pregunta por acá. ¿Sí? hola, ¿Qué hola. tal? Sí, ¿qué tal? Yo tenía una pregunta parecida a la que hicieron ahí. Estoy en un entorno empresarial. ¿Ok? Este, ¿Cómo se licencia? Digamos, ¿es por cantidad de procesos corriendo, por el tipo de servicios que yo integre para poder hacer alguna automatización? ¿Por dónde va el licenciamiento? ¿Por dónde va? Excelente pregunta. A ver. Esto ustedes lo tienen que dividir siempre entre ambientes atendidos y desatendidos, ¿sí? Entonces, primero, ustedes tienen un entorno, por un lado, que es Microsoft 365, y por el otro, Power Platform, ¿sí? Entonces, eventualmente se comunican, pueden trabajar juntos, pero en temas de licenciamiento les voy a pedir que por favor ustedes los dividan. Microsoft 365, Power Platform. ¿Por qué? Porque para licencias Power Platform, si hablamos específicamente de Power Automate, nos vamos a encontrar con licencias Power Automate per Flow, me parece que está el per app, ¿sí? O per user, perdón, es per user, per flow. Y también tenemos el tema de RPA y en el RPA tenemos atendido y desatendido. Entonces, ya entrando un poquito más en temas de RPA, al tener atendido y desatendido, nosotros vamos a tener que pensar en, primero,
nosotros estamos armando un equipo de desarrollo, ¿sí? Esa sería la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Ok, si nos estamos armando un equipo de desarrollo, inmediatamente ponernos a consultar acerca de las capacidades que tiene Power Platform para dividir nuestros escenarios de desarrollo, ¿sí? En ambientes. Y entonces, todas las organizaciones tienen la capacidad de poder generar ambientes. Un ambiente de producción, un ambiente de preproducción, un ambiente de pruebas, de desarrollo, los ambientes que ustedes requieran como empresas, ¿sí? Y entonces ahí regresamos otra vez. Tengo un equipo que está trabajando en el ambiente de desarrollo. Perfecto. Estos desarrolladores como tal van a necesitar una licencia de Power Automate atendida para poder empezar a hacer o crear su desarrollo, ¿sí? ¿Por qué la atendida? Porque la atendida lo que menciona es que yo estoy enfrente a una máquina, ¿sí? Y estoy prácticamente manipulando, ¿sí? Mi Power Automate. Estoy directamente de cara con mi sesión abierta haciendo trabajos. Y entonces ahí yo necesito una atendida. Viene otro desarrollador, otra atendida. Viene otro desarrollador, otra atendida. Cada desarrollador puede crear N flujos, ¿sí? Porque está dentro de su máquina, está dentro de su entorno. Pero ahora aquí viene algo interesante. Yo quiero llevar estos procesos ya a un ambiente desatendido, que es lo más eficiente. Yo no quiero que mi robot corra mientras alguien está de frente o la sesión esté abierta, sino que esté cerrada y corran en background, ¿verdad? Entonces ahora desatendido no tiene que pegarse a un usuario o no funciona pegado a un usuario, funciona pegado a un ambiente, ¿sí? Y entonces tienen desarrolladores con licencias atendidas y una licencia desatendida para su ambiente y ustedes eligen qué tipo de ambiente, perdón, ambiente producción, ambiente de pruebas, ambiente de desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estos desarrolladores ya tienen una licencia atendida y también el complemento desatendido y van a poder hacer pruebas incluso con la capacidad desatendida, ¿sí? Así funciona. Entonces, ustedes el desatendido lo licencian al ambiente, el atendido lo licencian al usuario. ¿Sí? Espero haber contestado la pregunta. Vamos por acá, regresando a las preguntas del chat. Ya nos queda poco tiempo, vaya, qué corta que se hace la sesión. ¿Cómo puedo saber si mi proceso requiere Power Automate? Sencillo, es un proceso repetitivo, es un proceso que te está llevando mucho tiempo. Ojo, es un candidato perfecto a Power Automate, ¿sí? La función de scripting se puede hacer uso con Python 3 o solo admite Python 2. En realidad ya lo podrías hacer con Python 3, pero si estás en un ambiente web, yo te recomendaría que lo hagas con JavaScript y era justamente lo que yo les iba a mostrar por acá. Fíjense, esta es una plataforma que trabaja en base a JavaScript y trabaja en base a IDs que se van autogenerando. ¿Y ustedes cómo van a saber eso? Para las personas que vinieron del lado desarrollador, ustedes saben que acá, inspeccionando nuestros elementos, los elementos de la página, pueden ir, por ejemplo, a este identificador y ustedes se van a encontrar por aquí que siempre hay un ID y, por ejemplo, este ID es el que va a ir cambiando. Si ustedes utilizan el grabador de Power Automate, ¿qué va a pasar? Van a grabar el momento exacto en el que están capturando el elemento. ¿Y qué pasa? Que el ID es 63 en ese momento. Pero como viene una nueva sesión y como estos desarrolladores ya han empezado a utilizar temas dinámicos, el ID puede ser mañana 25, puede ser 38, puede ser 40. Y entonces se vuelve complicado para nosotros el que un robot pueda automatizarlo. ¿Cómo hago esa captura? Lo hago por medio de JavaScript. Eso estoy en un ambiente web, ¿sí? Y el comando que quiero que se lleven antes de finalizar esta sesión es el siguiente. Ustedes se van a la consola, primero identifiquen el elemento y fíjense, yo aquí puedo copiar esto porque este es el ID. Pueden utilizar IDs, pueden utilizar las clases, que es muy complicado utilizar las clases. Yo les sugeriría que siempre busquen los IDs o la propiedad name, ¿sí? Porque normalmente los desarrolladores es eso lo que buscan para cambiar. Y entonces ahora sí se van a la consola y utilizan algo llamado document, ¿sí? Y dentro del mismo document, ustedes pueden hacer un punto y existe el query selector, ¿sí? Ustedes buscan query selector y dentro de este query selector, ustedes pueden empezar a llamar a propiedades que tiene esta página web. Y entonces, por ejemplo, yo aquí voy a poner unas comillas y le voy a decir, voy a buscar un ID en específico. Le digo ID igual y esto entre comillas, ¿sí? La ID que acabo de copiar. En este momento, ¿qué estoy haciendo? Si yo cierro esto,
Fíjense cómo automáticamente mi página me acaba de decir que acaba de reconocer un elemento que tiene ese ID, ¿sí? Y entonces, después de que haya reconocido ese ID, yo puedo utilizar los eventos que tiene un ambiente web como tal es JavaScript. Por ejemplo, after, align, animate, y hay uno que va a ser muy frecuente, que es el click. Entonces, si ustedes querían que el usuario o su robot llegue hasta este apartado donde dice identificación y que dé clic con esa línea de comando dentro de su Power Automate Desktop, lo van a poder hacer. Ejemplos. Acá pues prácticamente tengo un pequeño desarrollo que estaba trabajando que requiere sí o sí hacer este tipo de capturas directamente en la página web y existe una acción dentro de Power Automate Desktop que llama a JavaScript. Entonces va a ser muy útil esta, por ejemplo. Fíjense que aquí yo lo que estoy haciendo es ejecutando una función JavaScript y lo que puse dentro de mi console es lo que pego aquí. ¿Y qué le digo? Que por favor, de un elemento que tiene un data label llamado rook, dale clic, ¿sí? Y ya no necesito estarme matando, capturando y recapturando los parámetros o los campos, sino que automáticamente ya mi función de JavaScript lo hace. ¿Y que me entrega él? Me entrega un resultado como variable y yo ya puedo empezar a trabajar ese resultado como variable, ¿sí? Es increíble cómo pueden ustedes extender las capacidades de Power Automate con esto. Hay una pregunta en el salón. Ok. ¿Cómo despliego un robot en producción? Es decir, lo desarrollo y quiero que mis usuarios lo empiecen a utilizar. Ya, nuevamente, dentro de todas las organizaciones, ustedes se van a encontrar con entornos que los tienen que crear como administradores, ¿sí? Y los entornos siempre los ven en la parte superior. La manera de desplegar siempre va a ser exportando su solución, la solución que van a generar en el ambiente de pruebas, ¿sí? O desarrollo e importándola en el ambiente de producción. Es un importar, exportar, ¿sí? Y dentro de eso ustedes van a tener que considerar temas de permisos, el tema de quizá privilegios. Recuerden que también Power Automate Desktop y Power Automate en general, perdón, ya tiene su módulo de DLP. Entonces ustedes van a poder controlar esos detallitos. Pero es un mover de producción, perdón, de desarrollo a producción con un exportar, importar. Más preguntas. ¿Cómo manejar las aplicaciones abiertas como administrador en un flujo independiente? ¿Cómo manejar las aplicaciones abiertas? Si te refieres a las instancias de las aplicaciones, tú tienes una acción dentro de Power Automate que te permite cerrarlas o lo podrías hacer mediante CMD, ¿sí? Tú puedes generar código en CMD para que puedas darle un kill o matar a todas las tareas que puedan existir dentro de tu máquina y así, digamos que inicia tu máquina y se generan muchas tareas que tú no quieres, las matas y empieza tu proceso de automatización. Así liberas un poco de memoria. Es un tema de buena práctica también para que tu flujo pueda ejecutarse mejor. ¿Cuál es la diferencia en el licenciamiento de Power Automate Cloud y Desktop? En Cloud, nosotros solo tenemos esta versión para poder licenciar a un usuario con capacidades premium, que me parece que es la Power Automate per app, ¿sí? Y tenemos la otra que es per flow y esa es para toda la organización. En Power Automate Desktop tenemos atendido y desatendido. Siempre el atendido como licencia base, el desatendido como un add-on, ¿sí? ¿Puedo tener una cuenta de servicio para usar mis robots? Cuenta de servicio. Mm, ¿Puedes utilizar una cuenta trial? Si con eso te refieres a servicio, la respuesta es sí. ¿Cómo puedo activar una cuenta de RPA para developer? Nuevamente, si hablamos de developer, lo primero que tenemos que hacer es crearnos un ambiente, ¿sí? La creación de ambiente la hace un administrador. El administrador se va al admin de Power Platform, después selecciona sus ambientes, la creación es muy sencilla. En la parte superior hay un menú, crear ambiente y seleccionamos para qué va a estar direccionado ese ambiente, si va a ser para producción, si va a ser para pruebas y automáticamente, incluso dentro de ese pequeño wizard que se abre como una pequeña ventana emergente, está como a la derecha, él les va diciendo cuáles van a ser los detalles que requieren justamente para su ambiente. Si lo quieren generar con base de datos, que en este caso sería Dataverse, si lo quieren generar para pruebas, ustedes ponen el nombre incluso para que lo puedan identificar. Después empiezan con los permisos, la hora, incluso currency. Hay un apartado para poder configurar el currency. Eventualmente esto para automatizaciones que requieran una moneda específica, ¿sí?
Listo, ok. No veo más preguntas, entonces no sé si del otro lado, quizá en el salón, del otro lado todos los que se sumaron tienen alguna otra. Si no, me parece que ya estamos en el tiempo. Créanme que para mí es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes. Quisiera seguir contestando más preguntas, pero no sé del otro lado si tenemos tiempo, no tenemos tiempo, ahí sí me ayudan con la guía. Em, ¿Y seguimos o no, dependiendo de cómo vayamos? A ver por acá. No más preguntas en el salón. Excelente. Entonces, bien, de verdad espero que hayan disfrutado de esta sesión. Por favor, súmense a las demás, ¿sí? Hay mucho, mucho que van a ver en el Microsoft Build, créanme. Como MVP he visto cosas que van a salir y sin lugar a dudas les van a encantar. Eso se los puedo asegurar. Por favor, ahí les acaban de agregar en el chat su opinión acerca de la charla. Es importante para mí también saber si el contenido que les he ofrecido ha sido agradable, se han llevado algo enriquecedor el día de hoy. Pueden dejarlo ahí, pueden dejar todos sus comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado y que están remotos y que están en el otro lado, me parece que por allá en Argentina y que están en otras partes del mundo. Esto es para compartir, esto es un evento que invita a que ustedes se nutran de todo ese conocimiento que existe, de todas las herramientas que Microsoft tiene disponibles para todos ustedes. Em, Listo, muchísimas gracias. Veo gracias ahí en los chats. Gracias a ustedes. Esto se hace por ustedes y para ustedes. Pueden, si quieren, visitar mi canal de YouTube. Por ahí voy a seguir subiendo un poquito de contenido, así que invitados cordialmente. Me encuentran como Cristian Abata. Saludos desde Perú. Saludos hermanos de Perú. Qué gusto que se hayan conectado por acá. Saludos, saludos. La grabación, ¿cómo la puedo obtener? Todos los builds se graban y entiendo después de un tiempo ya se van a encontrar en el mismo calendario de la página de Microsoft Build. Entonces, ustedes llegan a Microsoft Build, después pueden buscar la agenda y muy probablemente ahí van a encontrar la grabación. Saludos desde Colombia, mi gente de Colombia querida, qué gusto que se hayan conectado por acá. Por allá tengo muchos amigos muy cordiales. Gracias a la gente de Colombia por conectarse siempre. Brasil, Brasil, un lugar que me encantaría conocer. Espero poder llegar para allá. Saludos a Brasil, saludos a Brasil. Hace poco estaba tratando de aprender portugués, espero lograrlo. Saludos desde España, saludos, saludos desde España. La comunidad de España en temas de Power Platform es muy activa, hay muchos eventos. Por cierto, que igual creo que ya van a arrancar su summit, así que invitados a ver por allá el summit de España. Panamá, saludos. Vaya, qué genial. Qué genial ver a tantas personas de todo el mundo. Gracias a ustedes, muchas, muchas gracias. Espero verlos en otras sesiones, espero verlos en comentarios, todas las dudas que puedan llegar. Encantado podérselas resolver, así que háganlo. Si quizá me demoro un poquito, si es que están por el canal de YouTube, es porque hay varias, les juro que hay muchas, pero hago mi mejor esfuerzo, les juro, para poder contestarlas a todas y que ustedes puedan seguir incorporando más herramientas que les sirva. Esa es la idea, ¿sí? Hace mucho tiempo ya la discusión de código libre y código privativo, me acuerdo, ya se quedó en el pasado. Hoy es lo que a ustedes les sirve, lo que su negocio necesita para crecer, ¿sí? Eso es lo que tienen que incorporar. Así de sencillo. Entonces, háganlo. Paraguay, saludos a mi gente de Paraguay. Qué gusto volverlos a saludar por acá. Chile, espero, ¿hay alguien de Chile? También tengo muy buenos amigos por allá en Chile. Si hay alguien de Chile, saludos, saludos a mi gente de Chile. Saludos, saludos a todos desde Paraguay.
Hasta una nueva oportunidad. Pasen muy bien. Un abrazo gigante. Cuídense, por favor. Mucha, pero mucha salud y un abrazo para todos ustedes y todas sus familias. Pasen muy bien. Hasta luego.